Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esta es palabra del Señor. Pentecostés, Espíritu Santo, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos referimos concretamente? Hablamos con frecuencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No cualquier Espíritu, Espíritu Santo. Hablar de esto, de Pentecostés, el Espíritu Santo, es hablar de una palabra para mí que es clave y que se resume en los 3 textos que hemos escuchado esta mañana. La unidad. La unidad entre todos. Un solo cuerpo, un solo Dios, un solo Señor. Uno. Porque es un solo espíritu. Cuando hablamos de espíritu, lo que pasa es que en castellano el vocablo pues está cargado con lo de lo fantasioso, lo de los espíritus en los cuentos, las almas que flotan, el espíritu, una abstracción vaga. En los términos originales, tanto en el hebreo como en el griego, el espíritu es el ánimo, es la respiración, es vitalidad. Ya la palabra que mejor lo resume es vida, energía, fuerza. Recuerden el relato de Génesis: Dios hizo un muñequito de barro y sopló, le transmitió lo que es la vitalidad, sin lo cual, si no respira, pues es un muñeco muerto. La diferencia entre el que está vivo y el que está muerto es que el que está vivo tiene energía, fuerza, movimiento, lo empuja, le da vitalidad. Igualito sucede en el griego. El neumático tiene el aire. Cuando uno expira, inspira, esa es la diferencia entre el que está vivo y el que está muerto. Pero es el espíritu no simplemente biológico, sino que es ese espíritu desde adentro de nuestro ser. Todos, o unos más, otros menos, tenemos las experiencias a veces de la búsqueda de un sentido, de un algo más que lo simplemente material. Más que el consumo de alimentos, de gozos, de placeres, de alegrías y felicidades, es algo de dentro que nos clama. A veces nos sentimos, me siento vacío, algo me falta. Por eso que tantas personas que tienen tanto acceso a lo material, al consumismo, tienen un tremendo vacío, un déficit en lo espiritual. Y por eso tienen que a lo mejor ir al psicólogo, para ver si les arregla ese vacío que tienen, le da un sentido a la existencia. Y es que Dios y el Espíritu no es algo material o físico, lo invade todo, lo inunda todo, depende de nosotros dar cabida o no. Dar cabida al Espíritu, ¿qué es? Es dejar ese espacio para que lo interior tenga la posibilidad de expresarse, que se expresa en la compasión, se expresa en el amor, se expresa en el escuchar, se expresa en abrir mi closet de cosas para dar espacio a esto más profundo de mi ser que clama y busca también ser acogido y tomado en serio. ¿Quién no busca ser querido, amado, perdonado, acogido? ¿Quién no busca estos valores que llamamos espirituales? Eso viene de lo de Dios. Dios es lo que da vida. Dios y vitalidad y energía y fuerza son sinónimos. Qué difícil es hablar. Por eso, hablar de Dios no se entiende si no hay la experiencia de Dios. No es una cuestión intelectual. No es una cuestión de, sí, yo creo que Dios existe. ¿Y a mí qué me importa? Dios existe. ¿Y qué? El Coliseo Romano también existe. ¿Cuál es la diferencia entre decir existe y para mí es algo de que se
materializa, se expresa dentro de mí esa capacidad de compasión. Por eso en los textos, los 3 textos de esta mañana, tienen un hilo conductor: unión, unidad. Y es que lo de Dios es unificador. Si todos tuviéramos el mismo espíritu de docilidad, esa actitud de compasión, esa actitud de apagar mi ego para dar cabida al otro o a la otra persona, en mi casa. Escucha a tu marido, a tu papá, a tu tío, al portero. Cuando lo escucho, entro en otra dimensión que la meramente materialista, consumista de este mundo que es comercial, que es de las sensaciones inmediatas, que el trago, que el sexo, que la película, que es qué sé yo. Distraemos 1000 cosas hasta que llega un momento en que decimos, aquí me falta algo. Es que esto no llena, es transitorio. Hay algo desde adentro que clama. Por eso digo, esto se entiende solo cuando se tiene experiencia. ¿Cuál? Para eso, mis queridos, hay que desenchufarse, ponerse neutro y escuchar. ¿Cuántos buscan esa dimensión en la psicología, en las religiones orientales, en la mística, que lo buscan en el yoga, lo buscan en la metafísica? Todo eso que es más allá de son tentaciones de buscar un sentido a la vida desde acá adentro, que diga, ¿para qué vivo? ¿Vale la pena? ¿Por qué no me pego un tiro? ¿Por qué entro en depresión? ¿Por qué entro en angustia? ¿Qué te angustia? Si nos damos cuenta y miramos atentamente, muchas veces el que tiene muchas cosas tiene un déficit de esa otra dimensión espiritual. El que tiene pocas cosas tiene mucho más experiencia de lo espiritual. ¿Cómo? A través de las relaciones con el prójimo. Al estar abierto al otro, salir de mí, abrir las puertas y dejar que el otro entre en comunión, en sintonía conmigo. Estoy balbuceando en voz alta con ustedes porque es muy difícil si no hay una experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios exige silencio. Ponte en neutro, apaga tu celular, apaga lo que te distrae y ponte a pensar y di, ¿me abro o estoy cerrado en mi ego? En la medida que estoy cerrado en mi ego, no hay modo que entre, entre comillas, esa dimensión de lo de Dios. Por eso que se dice el Espíritu Santo, no el Espíritu cualquiera, Santo. Es decir, el Espíritu proveniente de Dios. Veamos un poco los textos. En el Evangelio nos pintan a Jesús que se presenta y les dice, la paz con ustedes. Y se lo repite, paz con ustedes. Y una expresión de que tengo el Espíritu de Dios es que soy instrumento de paz. Y porque vivo paz, vivo concordia, vivo armonía, vivo creación, recreo. Es uno de los signos de presencia o ausencia de lo del Espíritu de Dios. Dios no es un tío que está en la nube por ahí arriba flotando, que a la distancia controla mi vida. Pido que me... No. Dios es mucho más que todo eso. No se le puede reducir ni a ideas, ni a cosas, ni encerrarlo en una iglesia, ni propiedad de nadie. Nadie es dueño de Dios, como nadie es dueño del Espíritu de Dios. Depende de la apertura. También lo tiene un oriental, como lo tiene un agnóstico, como lo tiene un cristiano. A lo mejor nos choca, pero el Espíritu va mucho más allá de nuestra intelectualidad, más allá de nuestros ritos, más allá de nuestras instituciones. ¿Se vive o no se vive? La paz con ustedes. Y a continuación le dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, y sopló sobre ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Les comunica ese dinamismo, esa energía que movía a Jesús. Y si miro las páginas de los evangelios, ¿qué encuentro? Un Jesús que se acerca al ciego, al paralítico, al niño, al agobiado, al que está solo, que vive y se desvive por los otros. Y eso le dice, mi espíritu que me movía a mí, se lo comunico a ustedes. Es decir, esto debe continuar.
Hoy día nosotros, peruanos y extranjeros que vivimos aquí, estamos invitados a continuar ese espíritu de paz, de concordia, de armonía, de acogida, de respeto, de eso que unifica. Por eso, en el texto de Hechos de los Apóstoles, que es otro relato de Pentecostés, dice 50 días después se apareció el Espíritu como si fueran lengüetas de fuego, como si fuera un vendaval, es decir, una energía que está dentro de mí que me mueve a salir y compartir y generar en mi casa, en mi medio, en mi ambiente, ese clima de unidad. Y para ir cerrando, permítanme retomar despacito con ustedes el texto de una persona que vivió esto a fondo, que se llama San Pablo. San Pablo vivía primero como judío y su religión, como es el judaísmo, es la obediencia a leyes, mandatos, preceptos, y ya cumplí, como hacemos muchos católicos, ya cumplí, ya oí mi misa, ya recé, ya hice, ya cumplí. No, puedes hacer todo eso y te falta el espíritu. Y Pablo entendió porque vio que esa religión no llena, algo falta. Y entiende que ese algo es lo que Jesús vivía. Lo que Jesús vivía, si hay algo, es que se le conmovía las entrañas para vivir por los demás. Y entonces Pablo escribe el siguiente párrafo, que me parece ser digno de ser escuchado una vez más. Escribió a los Corintios: hay diversidad de dones, muchos, que médico, que ingeniero, que pintor, deportista, dones, tenemos muchos, pero un mismo espíritu que nos unifica. Hay diversidad de ministerios, de tareas, pero un solo Señor que nos unifica a todos. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta para el bien común, no mío, sino el bien común. Mis dones, mis capacidades, esas energías, esas inspiraciones, esa dimensión profunda de mi ser, me invita a compartirla con los demás, para que seamos uno solo. Y así continúa. Y así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, siendo muchos, sin embargo, constituyen un solo cuerpo. Claro, el ojo, la oreja, los pies, el hígado, el riñón, cada uno tiene sus funciones, pero somos un todo. Todos dependemos unos de otros. Por eso todos constituimos un solo cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. No importa tu origen. ¿Qué es lo que nos unifica? El mismo espíritu de la fraternidad. El mismo espíritu que pacifica. El mismo espíritu que aúna. Y eso es hablar del Espíritu Santo. Y el no santo no aúna, sino que enfrenta. No unifica, sino que confronta. El Espíritu de Dios nos da ese sentimiento de felicidad. Y no me canso de repetirlo. De la felicidad que viene de saberse acogido, de saber compartir, de saber reírse y llorar juntos, pero estar unidos y no aislados. Cuando estamos aislados necesitamos un psicólogo o un psiquiatra para que nos arregle. Si no, nos pegamos un tiro de por medio porque no vale la pena vivir. Precisamente el Espíritu es el que hace que valga la pena vivir. Y por eso les invito en esta Eucaristía a pedirle al Señor que nos ayude a ser instrumentos de unidad, de ser más capaces de acogernos, comprendernos, escucharnos, que nos ayude a ser mejores hermanos y hermanas unos de otros, de hacer realidad de que Dios es el mismo para todos y todos, que nos ayude en esta patria nuestra a enrumbarnos por la unidad, la fraternidad y el respeto a las diferencias. Que así sea.